Me han pedido en comentarios que toque y me acerque más al tema de Cuba. Si no eres cubano, creo que estos videos serán igualmente interesantes porque mi objetivo no es tratar la realidad inmediata o noticiosa. Creo que hay otros canales en YouTube que hacen eso y lo hacen muy bien. Realmente te estoy invitando a mirar la historia y otros eventos de una manera interesante, de una manera entretenida. Es imposible hablar de la Revolución Cubana sin hablar directamente de Fidel Castro. Y se me ocurre que podríamos hacer una serie de videos donde veamos juntos cómo va naciendo un tirano, qué hay detrás de las figuras odiadas o veneradas por multitudes, estas figuras que impactan la vida y obra de millones y millones de seres humanos. Fidel Castro estuvo en el ruedo político por más de 50 años y estuvo en muchos de los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Mi interés es escarbar en la historia y analizar qué hay detrás de estas noticias, aportar datos sobre muchos asuntos que conocemos, pero que muchas veces no exploramos a fondo. Quédate conmigo y vamos a descorrer las cortinas de la inmediatez que ocultan y disfrazan la realidad que vivimos. ErnestoMiami.com. Fidel Castro es una figura histórica. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? Podríamos decir que son aquellos sujetos que son capaces de transformar su realidad y producir acontecimientos históricos, acontecimientos para bien o para mal. Por ejemplo, Alexander Fleming se convierte en una figura histórica porque descubrió la penicilina y con este hecho cambió el mundo para bien. Pero a Gengis Khan lo estudiamos como uno de los grandes conquistadores, un hombre cruel que produjo mediante la violencia el exterminio de poblaciones enteras. Ambos son figuras históricas, pero sus aportes históricos son completamente diferentes. Castro es una figura histórica en el sentido que transformó la realidad. Para bien dirán sus seguidores, para mal diremos sus detractores. Pudo ser uno de los tantos dictadores que tuvo y tiene y tendrá posiblemente Hispanoamérica y el mundo. Pero él optó por la peor versión de la dictadura del proletariado, o como se decía antes, el comunismo. El marxismo, el leninismo, es muy peligroso porque es la forma de dictadura militar e ideológica con más fundamentación teórica. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos, por ejemplo, las dictaduras de Franco en España y la de Pinochet en Chile. Diferentes latitudes y diferentes fechas. Sin embargo, ambas tienen una raíz muy parecida. Ambas son de carácter personal, dictaduras que gravitan en torno al líder, al caudillo. Ambos militares de carrera, hombres que saben dirigir, que saben mandar. Ninguno fue político o tuvo que lidiar con oposiciones políticas dentro de un sistema democrático. Ambos son sistemas completamente piramidales, donde la voz central y la última palabra la tiene el general. Ambos compartían su odio al liberalismo, la democracia y el comunismo. Ambos se sustentaban en ciertos valores tradicionales o valores conservadores. Ahora bien, y esto es lo fundamental, y diferencia este tipo de dictaduras que llaman o llamamos de derecha, y es que hay poco arsenal teórico, poca ideología. No tenían un corpus ideológico que sustentara los desmadres. El comunismo sí. El comunismo está sustentado por armas, como toda dictadura, por cárceles, como cualquier dictadura, pero además tiene un sustento intelectual. Y ese condimento es su peor parte, sobre todo para quienes tienen que vivir bajo este tipo de sociedad totalitaria. Porque bajo el comunismo, además de recibir palos, tienes que estar agradecido y tienes que vitorear. Porque todo eso que te ocurre, en definitiva, es por tu bien y por el bien de la humanidad. Por eso es importante estudiar la figura de Fidel Castro. Veamos qué nos trae la rueda del infortunio. La carta. Antes de hablar del tema, me gustaría
ponerlo en contexto para entender de dónde viene Castro. Es sabido que su familia tenía dinero, pero realmente hay más que eso. No era solamente una familia de clase media, como se dice. Hay más, mucho, mucho más detrás de esa historia. Su padre, Ángel Castro, era un gallego de Lugo que llegó a Cuba como parte del ejército español para la guerra de 1895, enfrentando a los independentistas cubanos. Luego de la derrota española, regresó en 1898 a Galicia para retornar a Cuba al año siguiente. La derrota española trajo pesimismo en todas las esferas de la sociedad ibérica. En fin, que muchos españoles veían las Américas como la única oportunidad de hacer carrera y de hacer fortuna. Y en esa oleada llega el señor Ángel Castro a la isla de Cuba en 1899. El hombre tenía olfato para hacer plata y en poco tiempo Ángel llegó a amasar una buena fortuna. Ya para cuando el niño Fidel había nacido en 1926, poseía y regentaba unas 11.000 hectáreas, unos 110 kilómetros cuadrados de tierra para la caña, bosques con pastos y río para el ganado, grandes frutales y colmenas. Pero se dice rápido. ¿Qué son realmente esas 11.000 hectáreas? Veamos, vamos a compararla con la realidad. Es el doble de la ciudad de Hialeah. Las tierras de Ángel eran un 18% más que la ciudad de Miami y casi 10 veces más que la extensión de la ciudad de Cádiz en España. Como ven, no era un terrenito para hortalizas. Además, era un negociante nato. Llegó a tener cientos de empleados, más de 17 camiones bajaban de Mayarí con madera de pinos todos los días. Era el dueño prácticamente de un pequeño pueblo donde nacieron Fidel y sus hermanos, ahí en Virán, al oriente de la isla de Cuba. El señor Ángel fue creando un pequeño imperio, algo que jamás soñaría en Lugo. Era el dueño de la bodega, la lechería, los talleres, la panadería, un matadero y prácticamente todo en esa zona era de él, salvo una escuela y la oficina de correos que eran públicos. O sea, que en aquella sociedad que Castro terminaría destruyendo 30 años después, era posible prosperar. Incluso para un analfabeto que llegó a Cuba con una mano delante y otra detrás. De Lugo salió un tal Ángel Castro, que en Cuba llegó a convertirse en Don Ángel. En ese entorno nace y crece Fidel Castro. Como vemos, dentro de mucho dinero, pero le faltaba una cosa fundamental. Algo que creo que ese niño nunca olvidó cuando estudió en las escuelas privadas más selectas de Cuba. El Colegio de Dolores, el Colegio de Belén y luego en la Universidad de La Habana. Como digo, no olvidó que aunque su familia tenía dinero, no tenía clase, no tenía estatus. Tal es así que Castro y sus hermanos fueron bastardos. Su padre estaba casado y no logró el divorcio y casarse con Lina, la madre de Fidel, hasta 1940. Esto lo reflejó muy bien el cura Armando Llorente, que fue profesor y mentor de Fidel en el Colegio de Belén. En una entrevista, el padre Llorente dijo: era un muchacho que hasta entonces no se había sentido querido por nadie, lleno de complejos y traumas, por saberse un bastardo. En una carta al sacerdote, el adolescente Fidel escribió: si yo no le hubiera conocido a usted, a mí nunca me hubiera querido nadie y no habría tenido ilusiones. Commercial break. Permíteme que te pida un favor. Según las estadísticas de YouTube, casi el 78% de las personas que disfrutan de este canal no están suscritos. Por favor, suscríbete si no lo has hecho y compártelo con un amigo. Es claro que la condición de bastardo y seguramente la condición humilde y analfabeta de sus padres hiciera que aquel niño y luego joven hiciera de esta persona una persona acomplejada y resentida. En el libro Fidel Castro, biografía a dos voces, escrito por Ignacio Ramonet, Castro hace referencias constantes
a esto. Dice, refiriéndose a su vida familiar, cosas como yo no adquiero una cultura burguesa, no había una cultura de familia de clase rica en mi casa. Varias veces se refiere a las escuelas donde estudió como escuelas de la alta burguesía. Vemos constantemente referencias a la burguesía como sinónimo de explotadores, de aristócratas. En un momento incluso podemos ver que hay detrás de ese complejo, porque aunque su familia seguramente tenía más dinero que las familias de doctores o abogados, él no venía de esa cuna. Decía, yo era hijo de terrateniente y no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto de ricos, habría nacido ya en un reparto aristocrático y todos mis amigos y toda mi cultura habría estado marcado por el sentimiento de sentirme superior. No es difícil imaginarse que cuando el niño Fidel entra en estas escuelas y pasa de ser el príncipe de un rancho con dinero, un rancho productivo, pero perdido en el medio del monte y con padres sin ninguna educación, cuando él llega a la ciudad con los hijos de médicos, de abogados, de políticos, etc., tiene que haber sido chocante encontrarse con estos otros niños que en muchos aspectos de la educación social y de la etiqueta lo tratarían seguramente como un guajiro, como un paleto, como un pueblerino. Hay otros aspectos de la niñez que con seguridad trataremos en otros videos. Pero vayamos al asunto que nos ocupa hoy. El 6 de noviembre de 1940, mientras estudiaba inglés, en un ejercicio de clase, Fidel Castro escribió una carta. Una carta que unos empleados se encuentran en los archivos nacionales y administración de documentos de los Estados Unidos. Es el año 1977, o sea que la carta había sido escrita y recibida hacía ya 37 años. Cuando Fidel escribe la carta, es un niño de 14 años en una escuela de Santiago de Cuba. En 1977 ya lleva 18 años en el poder. La carta en cuestión era dirigida al entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero veamos qué dice la carta y luego la analizamos. Señor Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Mi buen amigo Roosevelt, no sé mucho inglés, pero lo suficiente para poder escribirle. Me gusta escuchar mucho la radio y estoy muy contento por haber oído que usted va a ser presidente por un nuevo periodo. Yo tengo 12 años de edad, soy un chico pero pienso mucho, pero no pienso que le esté escribiendo al presidente de los Estados Unidos. Si le parece bien, envíeme un billete verde americano de $10 en la carta porque nunca he visto un billete verde americano de $10 y me gustaría tener uno. Mi dirección es: Señor Fidel Castro, Colegio de Dolores, Santiago de Cuba, Oriente, Cuba. Yo no sé mucho inglés pero sé muchísimo español y supongo que usted no sabe mucho español pero sabe mucho inglés porque usted es americano pero yo no soy americano. Muchas gracias. Adiós. Su amigo, Fidel Castro. Y si quiere hierro para hacer sus barcos yo le puedo enseñar las minas de hierro más grandes de la tierra. Están en Mayarí, Oriente, Cuba. Algo que llama la atención a primera vista es lo bien que funcionaba el correo en esa época, ya que la carta es escrita el 6 de noviembre en Santiago de Cuba y es archivada en Washington el día 25. Por otro lado, Castro recibe en su escuela una carta de respuesta que por supuesto no escribió el presidente americano, pero que al menos hacía acuse de recibo. En la carta ya podemos notar muchos rasgos que acompañarán a esta persona por el resto de su vida. Aclaro que no soy psicólogo ni psiquiatra, así que mi análisis es solo un análisis para establecer posibles hipótesis basadas en la observación. Veamos. Lo primero que llama la atención es la motivación. Este es un niño que vive en un pequeño país que además le está escribiendo al presidente de una de las superpotencias. Castro cuenta en una entrevista muchos años después que era parte de una clase de inglés. Pero sin embargo, en su carta hay varias palabras que él desconocía como período o minas, que escribe directamente en español. Al mismo tiempo que la gramática es bastante deficiente. Sería de esperar que si fuera un trabajo de clases, un profesor rápidamente corregiría estos errores. Así que es lógico pensar
que la carta fue escrita y enviada por Fidel sin que fuera directamente parte de un ejercicio, sino que por voluntad de ese niño que quiso entrar en contacto con uno de los hombres más poderosos del mundo. La otra de las cosas que llama la atención es la cercanía, cosa que no es natural para personas de esa generación, de la generación de Castro, que estaba acostumbrado a la distancia, a cierta distancia social y a ciertos manierismos propios de la sociedad donde creció. Castro solo llama de tú a personas muy cercanas y al pueblo cubano. Incluso muchas veces usa el tú como arma. Lo hemos visto en entrevistas donde lo presionan y pasa del usted al tú como para rebajar a su contrario. De hecho, si escuchamos aquel audio que la seguridad del Estado cubana filtró sobre su conversación, una conversación privada con el entonces presidente de México, Vicente Fox, vemos que Fox todo el tiempo trata a Castro de amigo y de tú, mientras que Castro mantiene la distancia hablando todo el tiempo de usted. En el mismo libro, entrevista que hemos estado hablando, que escribe Ignacio Ramonet, todo el tiempo Castro le trata de usted. No es típico para un niño de esa época tratar con adultos sin mantener ciertas formalidades. Yo que nací varias décadas después que Fidel Castro, nunca habría hablado a vecinos, profesores o adultos de mi barrio si no fuera de usted. Y yo ya me había criado en aquel desastre comunista donde se habían perdido muchísimas de lo que llamamos educación formal. Es cierto que es difícil saber esto porque en inglés usamos la palabra you, como tú o como usted. Pero más allá de eso, el lenguaje es muy cercano, algo que no es típico para la época. Podemos ver que abre la carta diciendo my good friend. Y más adelante, no pienso que estoy escribiéndole al presidente de los Estados Unidos. Luego usa una especie de balanza donde dice que él no sabe mucho inglés, pero también argumenta que Roosevelt tampoco sabe mucho español, o sea que están a la mano, que son como iguales. Y finalmente, para cerrar esa cercanía e igualdad entre los dos, firma como tu amigo Fidel Castro. El niño no mantiene distancia, es como si hablara de igual a igual, de mandatario a mandatario. Rebaja al hombre más poderoso del mundo al mismo tiempo que se eleva a él. Al punto que de esa igualdad le propone una especie de trato, de negocio. Envíeme un billete verde americano de $10. Y al final, como si fuera un estratega, un negociante, a cambio él le enseñará las minas más grandes de la tierra. Y se las va a enseñar para que Estados Unidos haga barcos de guerra. Aquí vemos otra de sus características que mantuvo a lo largo de su vida, que fue venderse al mejor postor. Y vender además lo que no es suyo, porque ni él ni su padre eran los dueños de esas minas. Por otro lado, la mentira y el engaño, porque es casi imposible que Castro, con 14 años, nunca hubiera visto uno de esos billetes verdes de $10. Primero, porque su padre negociaba directamente con la compañía americana, con el gigante United Fruit Company, que además tenía mucha presencia en la zona donde Castro nació y se crió. Por otro lado, el engaño persiste en la carta, porque el niño Fidel dice que tiene 12 años, lo cual no puede ser un error. El 6 de noviembre de 1940, Castro ya había cumplido los 14 años. ¿Por qué miente? ¿Con qué objetivo? Quizás para dar lástima, lucir más pequeño y con eso obtener los $10. O piensa que su nivel de inglés no es lo suficientemente bueno para su edad y es mejor mentir y parecer que con menos edad pues tiene una educación mucho más alta. Ahora, lo que sí es claro es que miente. Y posiblemente, como hemos visto en la continuación de su vida, miente con un propósito. Hay un chiste que dice que si el presidente Roosevelt hubiera mandado esos $10, a lo mejor nos habríamos ahorrado muchísimos dolores de cabeza. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Fidel Castro estaba obsesionado con los Estados Unidos. Todavía en la Sierra Maestra envió una carta en 1958
a Celia Sánchez, donde dice: me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, se refiere a la revolución, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. ...21 años después de aquella carta infantil y aun cuando se desconocía su existencia, en 1961 la Agencia Central de Inteligencia prepara un dossier donde hace un corto análisis a distancia de la personalidad de Castro y concluyó que era altamente neurótico, inestable, vulnerable a ciertos tipos de presión psicológica, que es una persona que crece en la adulación, pero que tiene tanta sed de poder que esto podría ser su perdición. El informe presentado a la administración del presidente Kennedy seguía: el egoísmo de Castro es su talón de Aquiles. Sus características de extrema personalidad narcisista son tan evidentes que sugieren patrones predecibles durante victorias o durante derrotas. Castro es una persona de una dote intelectual superior, con necesidades narcisistas y exhibicionistas insaciables. A ese niño le quedaba pequeño su reino de Virán. Luego le quedaron pequeños Santiago de Cuba y La Habana. Por eso desde joven estuvo envuelto en la expedición de Cayo Confites para derrotar a Trujillo en Dominicana en 1947. Al año siguiente estuvo envuelto en el Bogotazo en Colombia, que resultó en la muerte del liberal Eliezer Gaitán. De ahí se apoderó de Cuba y comenzó su gran carrera, primero queriendo lanzar cohetes nucleares contra Estados Unidos, y siendo una pequeña isla ha intervenido militarmente en conflictos en Argelia, en Siria, en el Congo, Angola, Etiopía, Nicaragua, El Salvador, y expediciones fallidas en Panamá y Venezuela. Esto es solo por las que recuerdo ahora mismo. A veces pienso si realmente esta maldición, la maldición de que por azar este hombre naciera en Cuba y que mantuviera la isla bajo su poder por décadas y décadas, no es una ofrenda, un regalo, un sacrificio que el pueblo cubano tuvo que pasar para salvar el mundo. ¿Se imaginan si esta persona hubiera nacido en un país con recursos? Si un megalómano de este calibre naciera en un país donde hubiese los dineros y los ejércitos como Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra. Si fue así, si nos tocó esta mala ficha en el juego del azar y con esto salvamos al mundo de un mal peor, pues you're welcome. De nada. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.